¿Cómo están? El día de hoy tenemos un gran invitado, Juan Pablo Camargo, ¿no? Conocido por mí como el buen JP. Juan Pablo Camargo es productor y asistente de dirección. Ha colaborado en distintas películas. Recientemente, una película que se llama El Guardián de las Monarcas, que si no la han visto se las recomiendo, ¿no? Juan Pablo fue responsable de muchas de las cosas que salen en esa película. Entonces, vamos a platicar de cine, vamos a platicar de sus experiencias, ¿no? En la producción, vamos a platicar de la industria de los guionistas y esta huelga que hubo hace muy poquito. Y bueno, de ahí nos vamos a adentrar al tema de finanzas. No te la pierdas y quédate hasta el final. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy tenemos un gran invitado, Juan Pablo Camargo. Juan Pablo, pues bueno, ya lo verán en la introducción. Juan Pablo pues ha dedicado la mayoría de su vida al tema del cine. Entonces, bueno, estaremos hoy platicando con él acerca de puntos importantes. Mi JP, te puedo decir JP, ¿no? Sí, por Muchas favor. gracias por estar acá. Y bueno, digo, ya platicamos un poquito de las preguntas. La idea obviamente es poder revisar pues parte de tu experiencia, que nos digas. Y quiero empezar con esta pregunta que ya vimos, ¿no? Primero que la pregunta, platícanos un poquito de ti, platícanos hoy de tu experiencia, qué es lo que haces en el cine en los últimos 2 años, a qué te has dedicado. Bueno, pues como bien lo dices, muchas gracias por tenerme aquí. Como bien lo dices, pues sí, gran parte de mi vida, hoy en día es un poco más de la mitad de mi vida que me he dedicado a la producción audiovisual en general, ¿no? Abarcando desde la industria publicitaria, la industria musical, la industria de cine, ¿no? Afortunadamente ahora, como bien lo comentas, desde la pandemia, los últimos años ha habido un crecimiento significativo en la producción de ficción en México, de películas, de series, de documentales en México, gracias a la entrada de plataformas a producir en México, ¿no? Porque antes recibíamos Netflix, pero recibíamos Netflix producido fuera. Hoy en día existe Netflix México y Netflix México se encarga de producir con dinero mexicano en México, ¿no? Entonces, afortunadamente, los últimos 4 años ha venido un crecimiento significativo en la cantidad de la producción, lo cual para todos los que nos dedicamos a esto, pues significa pues una oportunidad de acercarnos más a producciones mucho más grandes, con más recursos, con mejores esquemas de trabajo, esquemas de producción, ¿no? Entonces, al final, creo, como preguntaba, los últimos 2 años los he dedicado plenamente a la producción de películas. Hicimos una para Netflix que se llama El Guardián de las Monarcas y posterior a esa estamos ahorita terminando una película sobre las Islas Marías. No puedo hablar muchísimo del tema por temas de NDA, pero estamos filmando una película de las Islas Marías. Ahorita se está haciendo la postproducción de los primeros 2 bloques para entender qué procede, qué hace falta para que la historia se termine de contar y salir a filmar un último bloque para esas últimas necesidades. Eso ha sido mi trabajo los últimos 2 años, combinado con un poco de publicidad. Hubo una época en mi vida en la que me dedicaba a la publicidad de lleno, nada más, pero los últimos años ha habido un poco de publicidad más escogido hacia comerciales que disfruto más, ¿no? Al final, filmar coches, ¿no? O sea, cuando eres un niño, juegas con tus cochecitos y ahora que soy grande me toca cerrar periférico para poder filmar con los coches, entonces al final se convierte como un juego, ¿no? Claro. Entonces, pues es parte y es parte de lo que he hecho los últimos años, ¿no? Súper. Y justo digo, lo platicamos ahorita antes de grabar, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido esta experiencia en producir comerciales o videos musicales o esto que me decías de los videos de los coches contra una película en Netflix, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Digo, entiendo obviamente que es el tiempo de filmación, el objetivo, etcétera, la misma producción, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en ambos escenarios y qué te gusta más? Uf, pues mira, creo que la variación más grande de un esquema a otro es justo el que en un lado tienes un cliente, ¿no? O sea, en toda la parte publicitaria tienes un cliente, tienes una marca, tienes un brand book, ¿no? Que manda sobre muchas de las cosas que tienes que hacer. Tienes un libro de do's and done, ¿no? O sea, al final creo yo que
ese es uno de los diferenciales más grandes que pasa también en los videos musicales. Tienes un cliente, tienes un artista que está buscando, ¿no? Y hay pocos casos hoy en día donde los artistas busquen directores así de renombre y les den la libertad creativa. Hoy en día el artista musical se mete mucho en el acabado final, en la historia, en la forma en la que se va a filmar. Hoy se meten mucho más de lo que lo hacían hace 15 años, ¿no? Hace 15 años había ciertas restricciones, este perfil, ¿no? Filmabas a Luis Miguel y solo lo podías filmar de este lado, ¿no? No, de este lado, no. Esas limitaciones, pero no había tantas restricciones. Hoy en día los artistas, que desde mi punto de vista considero que está bien, porque al final es su producto, es su imagen, es su carrera, y creo yo que que se involucren también forma parte de, pero lo hace un poco más complejo porque tienes que, pues dicho vulgarmente, servir a varios amos, ¿no? O sea, tienes la parte de el dinero, el recurso, ¿no? Que manda, siempre manda. Tienes el recurso ahí, que es lo que te va a decir si puedo o no puedo hacer esto. Al final esa es una limitación, pero tienes a un cliente o a un artista que está exigiendo que quiere hacer algo. Entonces tienes que encontrar la forma de, si lo puedes hacer, hacerlo con esos recursos, y si no lo puedes hacer, darle una barajeada para encontrar la forma en la que se lo puedes vender a él, para que él sienta que le estás dando eso que necesita o que quiere o que él cree que debe de ser, sin afectar o impactar en la parte monetaria, ¿no? Sin pasarte de tu presupuesto o sin quedar mal parado, sin sacrificar el markup de la productora, ¿no? Y hablando puntualmente de las películas o de los documentales, de los proyectos de larga duración de ficción, pues realmente lo que tienen es que ahí se convierte en un mega universo, ¿no? O sea, vas a filmar tal vez 36 días, tal vez 50 días, o sea, a veces seguidos, a veces separados en bloques, pero se convierte en un mega universo en donde tienes 400 props. Un prop son los elementos con los que interactúa el actor, ¿no? Entonces tienes los celulares de todos los actores, tienen que estar ahí nombrados, las plumas que se usan, la actriz escribe, tiene que estar ahí nombrado, ¿no? Entonces una película se convierte en un mega universo, y creo yo que el gran reto de hacerlo, más allá de los temas presupuestales, es eso, ¿no? Es poder cuadrar que el día que lo necesitas, todos los elementos que tienen que existir estén ahí, ¿no? O sea, creo que esa es como la complicación más grande, porque al ser tantos días, pues es un reto llevar esa coordinación, esa logística, porque son muchos elementos. Hay veces que tienes en una lista de break, tienes 2 millones de elementos. Órale. ¿No? Entre talento, luces, cámara, accesorios, coches, props, set dressing, o sea, ¿no? Entonces se convierte en un mega universo, y creo que el gran reto, visto desde mi parte del trabajo sobre las películas, es ese, ¿no? O sea, es como el poder organizar todo eso para que al momento de llegar a filmar esos recursos funcionen, y no estés gastando de más, porque al final son muchos días. Entonces, si tú gastas de más en un día, vas perdiendo, ¿no? A diferencia de la publicidad. En la publicidad vas a filmar 4 días y todos los recursos van sobre 4 días. Entonces, de pronto, si exageras, si hay algo que no usas, no pasa nada, ¿no? Porque para eso es, para que no te falte. Pero en las películas sí tienes que ser como más meticuloso en las decisiones que se toman, porque una decisión de este tamaño, la comida de 5 comidas extras que no se están usando, al final eso multiplicado por 3 comidas al día por 50 días es mucho dinero, ¿no? Que te puede servir para otra parte, ¿no? Para poderlo ver en pantalla de otra forma. Ok, fíjate que, y bueno, en tantos años de amistad creo que no lo habíamos ahondado, o yo no te había preguntado mucho. O sea, antes de esto, de la siguiente pregunta, entiendo que hay muchos elementos o muchas participantes, ¿no? O sea, está el guionista, entiendo que es el que trae de pronto la idea o el escrito, está el productor, que muchas veces es el que pues tiene los recursos económicos o no, está el director. Platícanos, si quieres, a grandes rasgos, dentro de una película, quiénes son estos personajes y qué es lo que hace cada uno. Claro. Pues mira, dentro del mundo audiovisual hay algo que a mí me parece muy bonito, que es esta parte de atender jerárquicamente el proyecto, ¿no? Entonces, dentro de las jerarquías existen como 2 segmentos, uno que se llama Above the Line y otro que se llama Below the Line, ¿no?
Los above the line suelen ser todas las cabezas de departamento, hablando desde el productor ejecutivo, el productor, ¿no? Que el productor ejecutivo, como bien lo comentabas, es la persona que se encarga, si no bien de tal vez no tener los recursos como tal propios, de gestionarlos, de conseguirlos, de hacer que funcionen, ¿no? De ahí tienes a un productor que es el que se encarga de armar y ensamblar un equipo, ¿no? Empezar a gestionar pues, vamos a traer a tal, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y de ahí baja ya una parte más operativa al below the line dentro del departamento de producción, en donde ya viene un productor en línea que está arriba del above the line, y de ahí para abajo él es la cabeza de departamento y permea a un gerente, a un coordinador, a un unit manager, a PAs, que son asistentes de producción, a key PAs, que son, o sea, asistentes de producción claves, a runners, que son personas que de pronto son labores de ir, traer, hacer, ¿no? Como esa parte. Eso hablando del departamento de producción. Hablando dentro del departamento de dirección, above the line, evidentemente tienes como al orquestador, que es la parte de la cabeza creativa del proyecto, que es el director, ¿no? Que vive junto en el organigrama, si lo tuviéramos así, vive junto al productor, ¿no? Okay. Y de ahí hacia abajo tiene a todas sus cabezas de departamento, que es el director de arte, el director de fotografía, la diseñadora de vestuario, el sonidista, ¿no? O sea, que en México es... de pronto carecemos como de ese perfeccionismo en el sonido, y es algo que si tú vuelves a ver el cine francés tal vez de pronto suena increíble porque son puristas, ¿no? Y aquí en México es algo que se han encargado de hacer un poco menos sin entender que es una obra audiovisual, 50-50. Pues el sonidista sería el que hace la música o el que la mete a la... Y graba el sonido en set. Él viene, graba el sonido directo, se le llama, graba tu voz, ¿no? Te pone unos lavaliers como estos, graba tu voz, tiene un micrófono direccional para grabar como un ambiente desde lejos, y al final ellos combinan todos estos para construir una atmósfera y un ambiente, y que todo suene no plástico, sino como real dentro de la atmósfera que estás filmando. Ese mismo sonidista va y graba, si tú dejas algo sobre la mesa, va y graba el sonido de cómo se pone sobre la mesa, si te mueves en la silla, va y graba eso, graba los pasos, y después todo eso lo ensamblan en diferentes canales para construir como si estuviera sonando, ¿no? Eso lo hace el sonidista, grabarlo, pero después tienes un diseñador sonoro, que es el que lo diseña, es el que le pone los volúmenes, los parámetros y toda esta parte, el que lo pone como en el espectro de la profundidad, y de ahí tienes justo un supervisor musical, ¿no? O sea, hablando del sonido en específico. Tienes, hablando de dirección de arte, la cabeza es dirección de arte, y hacia abajo tiene a su coordinador, a su set dresser, a sus swings, tiene un equipo muy robusto. Lo mismo pasa en el departamento de fotografía, tienes al director de fotografía, pero de ahí bajan dos cabezas de departamento, uno que se va hacia la parte eléctrica y técnica, como de toda la parte de iluminación, tramoya, cables, luz y toda esa parte, y tienes otra cabeza de departamento que se va hacia la cámara, ¿no? Entonces el fotógrafo tiene dos departamentos a su cargo, por así decirlo, y la parte de cámara, pues tienes un jefe de departamento que es el primer asistente de cámara, y de ahí hacia abajo tienes second AC, pues ahí tienes un séquito de personas que se encargan de hacer que las cosas funcionen. Al final, lo que creo yo que hace que esta industria funcione es que todos entienden que jerárquicamente es así. Entonces la gente se dirige verbalmente con la persona que se tiene que dirigir, y así no se hace un caos, ¿no? Entonces toda la información se filtra porque a través del asistente de dirección, porque si no se filtrara de esa forma, de pronto el director pide algo por allá, otra cosa por allá y otra cosa por allá, pero eso de allá le estorba eso de allá, y eso de allá le estorba eso de allá, y si esa información no se filtra y no se centraliza por un canal de comunicación, se hace un caos, porque entonces estás dando directrices que probablemente son encontradas entre ellas, ¿no? Entonces le restan, nos metes en un problema. Si no centralizáramos esa comunicación a través del asistente de dirección, no funciona, porque tienes información regada por todos lados que no está puesta en un documento, ¿no? En un documento como un daily schedule o como formas de organización logística. Ajá, en justo la preparación en la que vas contando con actualizaciones diarias lo que está pasando, lo que va a pasar, a dónde vamos, ¿no? Entonces un poco
creo yo que el éxito, como lo repito, tal vez redundantemente, el éxito de la producción audiovisual es la jerarquía. Oye, y digo, de ahí o sea, he escuchado, o sea, me surgen varias dudas porque, o sea, entiendo, por ejemplo, que muchas veces el talento ya trae como una historia escrita, ¿no? De yo soy Tom Cruise y ya sé que quiero esto. O sea, ¿cómo hace para que solamente el artista tenga que permear la historia? O sea, ¿con quién? O sea, ¿con quién lo manda? ¿Con el guionista? ¿Con el director? ¿Quiénes son las personas clave? Porque digamos que eso no es habitual, ¿no? Que el talento ya tenga la historia. Sí, no es lo Debe de común. tener como un antecedente importante, ¿no? De ha hecho muchas películas, entonces vamos a hacerle caso, ¿no? O sea, ¿cómo funcionaría ahí, digamos, la logística justo, que es lo complicado? Creo que le diste a un punto muy importante, o sea, porque los, los talentos o los actores que empiezan a dirigir y empiezan a producir justo, o sea, vienen de una carrera en la que la pegaron, ¿no? En la que les fue muy bien, en la que son buenos, en las que son muy disciplinados y les tocó trabajar con muchos directores y se les abrió la puerta para poder dirigir, ¿no? Y que luego son como directores ejecutivos ellos, ¿no? Sí, o asociados, ¿no? O sea, que te dan un, o sea, hay un esquema, en el esquema financiero hay un esquema de puntos que literal es porcentaje de la película. Entonces hay veces que en vez de pagarte X, en vez de pagarte esa cantidad de lana, te pago 40% menos, pero te ofrezco puntos de la película. Y si la película se vende, si la película se mueve, si la película hace ganancias posteriores, pues tú eres dueño de cierto porcentaje de la película, ¿no? Entonces, con muchos actores, cuando tienes una película, lo que se le llama una película de actores, o sea, que son películas tal vez como sencillas, pero que tienes muchos actores de renombre, suelen ser películas que el costo real está enfocado en el talento, ¿no? En los actores, y muchas de esas películas, si tú ves los créditos finales, gran parte de los actores más famosos aparecen como productores asociados, porque tienen puntos porcentuales de la película. Okay. ¿No? Y comúnmente, respondiendo a la otra parte de la pregunta, cuando un actor ya trae una historia, se acerca con un productor, que comúnmente ya son amigos, porque ya hicieron películas juntos antes. Y se acerca con un productor y el productor se encarga de recibir esta historia. Si es una sinopsis o una escaleta y todavía no un guión como tal, de pronto acercan a un guionista, ¿no? Y buscan hacer una obra por encargo, ¿no? Porque ya hay una idea original, entonces es realmente una obra por encargo, no una obra original del guionista. Entonces ya el guionista se encarga de darle estructura, de hacerlo, convertirlo en un guión literario primero, para después pasar a ser un guión técnico ya por parte del director y pensar cómo se va a filmar. Ok. ¿Y eso dónde sucede más? O sea, porque entiendo que de pronto los talentos de mucho renombre son más actores americanos, pero en México existe esto de que de pronto un Sí. actor mexicano se vuelva Te voy a poner el ejemplo perfecto, Luis Gerardo Méndez. Ah, claro. ¿No? Luis Gerardo Méndez, un actorazo, Sí. aparte de actorazo, una persona desde mi punto de vista muy inteligente, con un gran olfato empresarial, con una disciplina brutal, y ahora está haciendo su película. No sé si puedo hablar de eso, pero ahora está haciendo su película. Ok. Y lleva varias. O sea, y entonces. No, pero ahora está dirigiendo su película. Ah, es la primera vez que él dirige. Sí. O sea, nosotros los nobles y estas. Dirigió, me parece, si no me equivoco, creo que dirigió en Club de Cuervos en la tercera o segunda temporada varios de los capítulos, pero sí creo que es su primera película como director. Ok, qué interesante. Pero él es un gran caso, Diego Boneta es otro gran caso, pero son estas personas que se han visto beneficiadas por lo que te comentaba hace rato, por este gran boom de las plataformas de los últimos 10 años hacia acá, claro, y fuertemente de los últimos 4 años para acá, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? Sí. Y justo, bueno, de ahí va la siguiente pregunta, ¿no? Que más o menos va hilada la primera, o sea, ¿qué es, más allá de que te guste más, decías, no es lo mismo servirle a un cliente, que al final voy a grabar un comercial y él quiere transmitir esto, pues quiere vender, ¿no? A una película que tiene como retos muy diferentes, porque la película pues no tiene un cliente como tal todavía, ¿no? Hay dos vertientes, perdón que te interrumpa, sí, ahora con la entrada de las plataformas, pues no es que funjan como cliente, pero sí se involucran como estudio, ¿no? O sea, como funcionaba en Estados Unidos o como funciona en Estados Unidos, donde los estudios mandan sobre la película. Realmente el director, al menos quizás un director de súper renombre en Estados Unidos, el director es una herramienta más durante el rodaje, pero terminando el rodaje el director no se encarga de acabar la película, el productor se encarga de acabar la película en Estados Unidos, al menos que sea películas de directores de renombre, ¿no? En México durante muchos años no fue así. Durante muchos años el director velaba por su película desde que la escribía
la vendía su alma, ¿no? Cuando bajaban recursos gubernamentales, porque durante muchos años antes de la entrada de los estudios se producía solo con recursos gubernamentales, ¿no? Entonces bajaban los recursos gubernamentales, que es cansado, o sea, porque pues al final son trámites burocráticos, ¿no? Es cansado. Y al final el director tenía que velar hasta la última instancia por su película. Hoy en día, con la entrada de los estudios, no es que tengas un cliente, pero sí tienes un estudio que está supervisando la película y que es dueño de la película. Tú como director no eres dueño de la película. Entonces ya muchas veces está empezando a pasar en México que ya, o sea, empieza a funcionar más a un esquema gringo en el que sacan al director y la película la acaban los productores, ¿no? Y el estudio. Órale. Supongo dices, ¿no? Este modelo de negocio viene a partir del streaming, ¿no? Sí. O sea, cambió por completo ahí. La Okay. pandemia vino a revolucionar las necesidades de consumo de contenido. Y que es cada vez más rápido, ¿no? O sea, Netflix es como, entiendo que cambiaron de pronto su modelo de negocio de sacar muchísimas películas a destinar más presupuesto a menos películas, pero que sean más vistosas, ¿no? Sí. ¿Eso fue a partir de la pandemia o despuesito? Yo creo que fue un poco antes de la pandemia, si no me equivoco, yo creo que fue un poco antes, porque si recuerdas, cuando Netflix arranca, sus películas eran algunas visualmente buenas, pero no eran ciertamente las mejores películas. Y fue, o sea, creo yo que a partir del feedback y como de lo que se decía y de lo que se leía, empezaron a empujar para producir mejores contenidos y sobre todo muchas series, ¿no? O sea, mucha serie, contenidos de larga duración que al final lo que ellos quieren es tenerte conectado más tiempo. Una película te tiene 2 horas, ¿no? O 90 minutos, hora y media, ¿no? Según el estándar de Netflix. Y de pronto una serie te tiene ahí metido una semana, sí, o 2 semanas, sí, ¿no? Sí. Entonces creo yo que pues sí, al final Netflix y los estudios empezaron a ver que sí, o sea, te tengo cautivo, pero si mi película no es buena no la van a ver. Entonces empezaron a empujar por hacer mejor contenido. No solo por tenerte cautivo significa que vaya a ver tu película. Entonces justo empezaron a hacer mejores películas, empezaron a ser más rigurosos y creo yo, hoy en día se hace, o sea, gran contenido en México, producido por mexicanos, con dinero mexicano. Entonces creo yo que vamos por buen camino. Ha venido un boom. Antes de la pandemia estaba creciendo mucho la producción en México, muchísimo. Era un gran lugar para filmar. Vino la pandemia, evidentemente en todo el mundo esta industria se paró porque es una industria de gente, ¿no? O sea, así como se paró todo el mundo, pero esta industria en específico es una industria de convivir con el actor aquí, ¿no? Entonces de pronto se paró por completo y vino una recesión fuerte, pero también posterior a eso vino una necesidad en la que creo que se fue como el 2023 estuvo al 40% más de producción que el 2019, creo que post-pandemia, que era uno de los años más fuertes de producción en México. 40% más, o sea, entonces eso viene a decirnos que se están haciendo las cosas bien, hay mucho trabajo, se está filmando muchísimo. La comisión de filmaciones, no tengo el dato claro, pero creo que son 5,000 permisos autorizados en 2022 para poder filmar en la Ciudad de México nada más, ¿no? O sea, y si esto lo traduces a 365 días que tiene el año, son muchísimas producciones en la Ciudad de México andando al mismo tiempo. Entonces sí, México se ha convertido siempre ha sido un gran lugar para filmar, pero creo yo que se ha convertido a los últimos años en pues tanto por el tipo de cambio, ¿no? Porque los americanos vienen a filmar con dinero americano a México y pues te rinde más, evidentemente, y por las libertades, por los paisajes, por lo benévolo del clima, ¿no? Algunos que lo estarán viendo seguro me van a decir así de, güey, llueve horrible todo el tiempo, ¿no? No es cierto, no es cierto. En Vancouver, que filman mucho, ahí sí sufren, ¿no? En Seattle, en muchos lados sí sufren de lluvias, ¿no? Acá eso creo que somos una ciudad súper buena para poder filmar, ¿no? Te otorga todas las condiciones, tenemos paisajes increíbles, vas al centro histórico y tienes Madrid, ¿no? Y vas a Santa Fe y tienes todos estos skylines, ¿no? Y entonces creo yo que al final es una ciudad súper diversa, con paisajes súper versátiles y por eso se ha convertido en los últimos años en un gran lugar para venir a filmar.
Sí, digo, justo ahorita vamos a pasar al tema del dinero, pero me imagino, claro, si viene un extranjero a filmar de cualquier país con un tipo de cambio más apreciado que el nuestro, tienen un mayor recurso para tener una filmación mucho más padre, aprovechando obviamente todos los espacios que No, y tenemos. tomando en cuenta en el que una película en Estados Unidos de bajo presupuesto son 5 millones de dólares. Sí, un Sharknado, ¿no? Y son esas películas 5 malísimas. millones de dólares. En México eso es muchísimo dinero. Una película mexicana con dinero mexicano de gran presupuesto son 50, 60 millones de pesos. Órale. ¿Y una serie es lo mismo? No, una Las serie series son más costosas porque son más por la horas. duración. Ajá, son más horas en pantalla, ¿no? Realmente. Pero justo hay un ejemplo muy claro, o sea, cuando vienen a hacer Roma a México, ¿no? Cuarón, pues traían 15 millones de dólares, que lo traduces a pesos, en Estados Unidos es nada, o sea, es para una película súper indie, y en México es la película con mayor presupuesto, ¿no? Que se ha hecho en la Ciudad de México. Sí, sí, cierto. No sabía que tenía un presupuesto tan caro. Qué interesante. Tan caro en México y tan barato en Estados Unidos. En Estados Unidos, exacto. No, que es. Y una película ganadora de premios. Sí. Sí. Bueno, y con un director de renombre, ganador Sí. de Oscar, que venía justo de hacer lo que nadie había hecho, ¿no? O sea, entonces, pues sí. Sí, qué interesante. Quiero antes de pasar justo a la parte del dinero, digo, porque creo que esto es algo que no entienden muchos, pero que saben que existe, ¿no? Que hoy hay una huelga de actores y guionistas. Pues son dos preguntas. La primera es, o sea, ¿de qué va la huelga? Entiendo que tiene que ver mucho con que utilizan dobles ahí como inteligencia artificial, pero bueno, platícanos tú. Y la segunda, ¿cómo esta huelga ha afectado alguno de los proyectos en los que has estado? Va. Espero no decir cosas que no son, ¿no? Si las digo, nada más no tienen mucho hate. Pues mira, la huelga en primera instancia nace por las condiciones laborales, ¿no? Porque al final tú ves al dueño del estudio en un yate de 200 millones de dólares, Sí. cobrando un sueldo brutal, y el guionista, que en Estados Unidos pues, son mejor pagados, pero no es equiparable, o sea, es súper dispar las ganancias, ¿no? Y en México ni hablemos del tema, ¿no? O sea, ni hablemos del tema. En México se encargaron de sacar a los sindicatos de mi industria, ¿no? O sea, es un tema muy difícil. Pero hablando puntualmente de la huelga, el tema de la inteligencia artificial viene después, ¿no? Ellos entran en huelga, la inteligencia artificial empieza a venir en un boom y pues evidentemente los productores dicen, ChatGPT me puede hacer un guión. Okay. Literal, te puede hacer un guión. Entonces viene pues toda esta queja y toda esta revolución y todo esto sobre la inteligencia artificial de derechos de autor y de toda esta parte que tiene mucho que ver la injerencia de la industria audiovisual de Estados Unidos sobre eso. ¿Por qué? Porque tú como escritor, al final, todo está ahí ahora sí que en el internet de las cosas, ¿no? Todo está ahí, ¿no? Entonces, al final, lo que hace la inteligencia artificial es meterse y bajar y demás, entonces se puede considerar un plagio porque está referenciando obras que ya existen, ¿no? Entonces no puede tener derechos de autor. Entonces es como toda esta discusión que está ahorita como sucediendo en torno a la huelga de los escritores específicamente, porque si la computadora te puede hacer un guión, ¿para qué te necesito? Sí. ¿No? Y afortunadamente creo que se ganó, ¿no? O sea, creo que O sea, ya acabó la huelga. Ya están trabajando, evidentemente se sigue negociando y se seguirá negociando permanentemente porque el que gana más no quiere ganar menos. Claro. ¿No? Así funciona la ley de la vida, Sí. ¿no? Entonces no quiere ganar menos, no quiere sacrificar su ganancia para que el otro gane más, pero lo que no están viendo, o lo que desde mi punto de vista es muy ciego, es estar así en la pared, es que si a él le va bien, va a haber mejores historias, va a haber mejores cosas, va a trabajar más feliz, va a haber, o sea, todo es una consecuencia de, y al final creo yo que los productores debemos de buscar que este negocio se convierta en un buen lugar para trabajar, no en un lugar donde están abusando de ti, donde no, o sea, tenemos que trabajar hacia allá y no hacia lograr el contenido a como dé lugar. Desde mi punto de vista, no hay ninguna toma, no hay ninguna película, no hay nada que valga más que la integridad de una persona. Sí. Pero no todos piensan así, ese es el gran problema. Hay gente que está dispuesta a pasar por encima de quien sea con tal de acabar su película, ¿no? Entonces, pues ahí entra mucho o sea, y eso es general en todo el mundo,
en esta industria en todo el mundo. En Estados Unidos, afortunadamente, el union, los sindicatos, están muy fuertes. Entonces, afortunadamente, por eso han podido poner un golpe sobre la mesa para hacerse escuchar, ¿no? Pero como te comentaba hace rato, en México nos encargamos hace varios años de ir desplazando a los sindicatos de la industria. Ahorita el único sindicato fuerte dentro de la industria audiovisual es la ANDA, que es el sindicato de actores. Okay. Y es el único sindicato que se da a respetar. Hay sindicatos de técnicos y lo que tú quieras, pero muchas veces todos los productores te quieren llevar por fuera del sindicato para no pagarle al sindicato. ¿No? Al final es un negocio, ¿no? Y el sindicato te va a proteger a ti como empleado. Pero tú, si decides ir por sindicato, hay veces que no te van a querer contratar. Van a ir con el que decide ir por fuera del sindicato. Entonces empieza esta parte, entonces, bueno, voy por fuera del sindicato, pero entonces ya no tienes cómo protegerte, ya no tienes cómo pelear tus horas extras, ya no tienes cómo... Entonces entra como esta parte una línea muy delgada en donde te conviertes en una persona inhumana con el trato de la gente. Entonces, o sea, como decías, lo que pasó al inicio fue que la huelga empezó porque los dueños de estas casas productoras eran multimillonarios y se dan una vida de lujos, mientras que, digamos, la parte baja de la cadena estaba en condiciones muy distantes, ¿no? Entonces empieza por ahí y en el Inter se atraviesa como todos estos guiones por inteligencia artificial, el poner dobles con inteligencia artificial de ya no contrato a nadie. Entonces por eso se fue extendiendo la huelga, me imagino, ¿no? Sí, y se fue extendiendo porque ahora sí que los demandados no querían ceder. Pues no estaban dispuestos a ceder ante las condiciones que estaban pidiendo. Pero al final, creo yo que no había de otra. Porque sin historias no hay películas. Sí, claro. Sin guión no hay película. O sea, claro que puedes salir con tu cámara a querer contar lo que sea, pero sin guión no hay o sea, ya no llevas una columna vertebral que te dice que tienes que ir a contar, ¿no? Entonces, sin guión no hay nada. Órale. Está bueno. Para seguir un poquito este hilo... Perdón, sí, rápidamente, para terminar de contestar la segunda parte de la pregunta que me hiciste. Pues mira, en México sí impactó muy fuerte. Afortunadamente la cercanía con Estados Unidos hace que en México se presenten muchos servicios de producción, así se le llama, o production services, que eso es cuando una empresa americana viene a filmar a México un contenido americano. Entonces vienen y hacen un servicio de producción en México para filmar aquí, pero el contenido es americano. Entonces, todas estas películas y todos estos contenidos sí se vieron afectados en México, o sea, porque se filma mucho en México de dinero americano, y sí se vieron afectadas de que hubo gente que estuvo parada un año. O sea, yo tengo amigos, colaboradores, conocidos que estuvieron parados 13 meses sin trabajo, porque ellos solo hacen ese tipo de producciones, no hacen producciones nacionales, solo hacen producciones americanas. Entonces, pues al tú decidir que ese es tu segmento, pues también si no hay chamba, no hay chamba. Claro. ¿No? Y entonces, pues muchas de esas personas voltearon a ver otra vez la industria nacional como, uy, llámame, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, no hubo chamba, sí se puso... O sea, supongo que en Estados Unidos fue mucho más el impacto, pero en México sí pegó, y fuerte. Órale. Sí, me imagino, o sea, quiero pensar que mucha gente incluso se cambió de carrera o de plano dijo, no, pues me voy a dedicar a otra cosa porque, pues, o sea, sin ingreso, pues sí. está cañón. Oye, bueno, justo algo que quería preguntarte, quiero igual, ¿no? Los proyectos que se puedan platicar. De los proyectos en los que has estado, platícanos uno que más te haya gustado y otro, pues igual, no digas de quién, el que menos te gustó. Va. Pues... Algo creo que muy bonito de este trabajo es que al final, aunque haya proyectos muy conflictivos, nunca se van a repetir de la misma forma y en las mismas condiciones. Entonces, el error sería no aprender de esas malas experiencias, ¿no? El error sería ese. Entonces, creo que proyectos malos he tenido muchos, y creo que todos han tenido muchos, por diversas razones, ¿no? O sea, ya sea o por el cliente que de pronto dice, lo quiero rojo en la junta, y llega el día de la filmación, no, lo quiero azul. Y pasa, y mucho, ¿no? Y esas botas no me gustan, quiero otras, pero no traemos otras, no me importa, ¿no? Entonces, de pronto, para mí, que mi trabajo puntualmente es hacer que las cosas sucedan, que los tiempos se cumplan, que los recursos estén, que los recursos no se despilfarren o se pierdan en esfuerzos no aprovechados o que no se ven en pantalla,
ese tipo de cosas a mí me cuestan dinero. O sea, el tener parada una producción 1 hora sin hacer nada porque el cliente decidió que quería cambiar la pared a que fuera azul o roja, pues de pronto te tienen parado, ¿no? Entonces, pues yo podría catalogar como ese tipo de experiencias como las peores, ¿no? Porque al final pues son muy desgastantes, pero son parte de... O sea, porque al final es el cliente, es la marca, es el que paga y pues si es un capricho y no puedes hacer nada. Al final, o sea, es una forma de vida, entonces entre antes lo entiendes y hagas las paces con eso, menos corajes haces, ¿no? O sea, más entiendes que así es, ¿no? Y por el otro lado, de los proyectos que más me han gustado, pues un poco de todo. Mira, mi primer comercial hace muchos años, hace muchos años, fue un comercial para, o sea, fue 2009 o 10, si no me equivoco. Mi primer comercial grande, pero era un comercial americano, era para Mountain Dew, para Pakistán. Y entonces traían a los stunts de Italian Job, de la película de Italian Job, que son una empresa que se llama Banditos Films en Estados Unidos. Los trajeron a México, trajeron al fotógrafo, al operador de cámara de Armageddon, como fotógrafo de Armageddon de Michael Bay. Entonces, pues yo en ese momento, siendo fan de Michael Bay, en ese momento yo estaba, o sea, viviendo el sueño, ¿no? Realmente, pero no todo es así. O sea, porque un día estás en ese proyecto volando Corvettes por San Miguel de Allende y volando Corvettes en la plaza de Tijuana, en la plaza de toros de Tijuana, y estás viviendo el sueño y al día siguiente estás filmando a un político. ¿No? Entonces, creo yo que ese proyecto ha sido de mis favoritos, fue increíble. Yo iba de asistente de producción y ha sido de mis favoritos por el crecimiento, el aprendizaje, el ver cómo trabajan esas figuras de una industria como lo es Hollywood, ¿no? Brutal. Y trayéndolo más hacia el presente, estrenamos ahora en mayo una película que se llama El Guardián de las Monarcas en Netflix. Fue un proceso increíble. Yo me había alejado del cine documental porque en México durante muchos años el cine documental pues era como reportaje, o sea, era una cámara al hombro y vamos y documentemos, ¿no? Claro que existen, no quiero generalizar, no quiero totalizar, pero sí era una mayoría en la que el documental en México era muy así, ¿no? Y este documental, si tienen la oportunidad de verlo, es un documental mucho más preciosista, con una puesta en cámara mucho más, apostando a algo más estético, ¿no? O sea, con un poquito más elevado en la calidad visual, ¿no? Y de pronto eso, pues es muy enriquecedor porque estás haciendo cosas que en el momento que las estás viendo es muy gratificante ver el resultado inmediato en el monitor porque todo el trabajo se ve ahí, ¿no? Yo me he alejado del cine documental y de pronto te acerca a las historias como la de Homero Gómez, que es el activista de las mariposas monarcas que murió en el 2020, del cual trata la película, en el que te acerca a la parte más humana, a la parte más oscura, a la parte más difícil, o sea, de pronto problemas que están ahí todo el tiempo y que vivimos con ellos, pero los normalizas, y una vez que vas y te metes a Michoacán, o vas y de pronto entrevistas y haces a tal persona, te acerca mucho a los ojos de personas que han vivido esas cosas y se vuelve una parte brutal. O sea, el otro día me decía una amiga, lloré mucho cuando vi la película, y le digo, yo lloré mucho cuando la hacía. Hubo momentos en los que entrevistábamos gente y terminaba la entrevista y estábamos todos en el set así conmovidos, güey, de qué acaba de pasar, o sea, increíble, porque es verdad, no es un actor. Sí, es verdad, ¿no? Entonces, pues uno de los proyectos, yo creo que de las últimas épocas que más he disfrutado fue ese. El director es un director México-americano, bueno, tiene varias nacionalidades, italiano y es de la India y así, pero es una persona muy culta, es una persona muy insistente en los pequeños detalles, entonces para mí fue un placer trabajar con él, con el productor dueño de la película, fue un placer, como la confianza y la conciencia que tienen sobre mi trabajo para mí fue increíble. Entonces creo yo que de los últimos proyectos, El Guardián de las Monarcas en Netflix, vale mucho la pena.
Buena recomendación. Sigue, o sea, entiendo que tienen una duración, después los quitan o pueden No, permanecer ahí. el Guardián de las Monarcas es un Netflix original, entonces al ser un Netflix original Se va a vivirá en quedar. la plataforma hasta que no sea relevante. Afortunadamente estuvimos, al ser una película de Netflix México, estuvo en Netflix Global, en el top 10, creo que 2 o 3 semanas, Órale. no me acuerdo cuántas fueron, y para eso para Netflix México fue muy bueno, porque Claro. al final es una producción local que está resonando a nivel global. Y aparte de algo tan mexicano y algo tan de nosotros. De algo ¿no? tan mexicano, pero que también transgrede tanto las fronteras. O sea, la migración más importante en el mundo es de las mariposas monarcas de Canadá a México. Es la migración más importante del mundo. ¿No? Qué interesante. Creo que recomendación, véanlo. Fíjate, para entrar un poquito, o ir entrando a la parte de números, ¿no? Platícanos de los proyectos en los que has estado, porque tienen cierto modelo de negocio, ¿no? El cine tiene un modelo de negocio muy específico, que es que no se sabe exactamente de lo invertido cuánto se va a recuperar o si va a ser rentable o no, hablando de películas, no sé, en documentales o series, ¿no? Pero de los proyectos que has estado, platícanos uno que haya sido muy rentable y qué factores son los que tienen que suceder para que eso pase. En México, durante muchos años, se produjo con dinero gubernamental, ¿no? Y este estímulo atendía a que las empresas del ISR podían destinar de su ISR que le iban a pagar a Hacienda o que le pagan a Hacienda, destinan cierta parte, cierto porcentaje hacia una película. Como donativo. Más o menos porque el dinero viene a través de un órgano gubernamental, ¿no? Okay. Entonces no te lo da directo la empresa, sino lo gestiona el gobierno. Y durante muchos años sí, las películas, o sea, el grueso del cine, el 90% en México se producía así. Y lo que te pedían es un 20% de capital de riesgo, ¿no? Que es justo este capital que no sabes si va a regresar. 20% de capital de riesgo y el 80% te lo podías conseguir de estímulos, ¿no? Eso cambió con la entrada a los estudios, como lo hablábamos hace ratito. En el momento que entran los estudios, pues es capital privado, es capital del estudio y ellos monetizan a través de sus suscripciones, ¿no? A través de sus streamings. Eso hablando de películas. Hablando de... Híjole, es que me la pusiste complicada como en la parte de un proyecto que haya sido muy rentable. ¿Muy rentable para quién? Sí, como un blockbuster, ¿no? O sea, se habla mucho, por ejemplo, de estas películas como Mi Pobre Angelito, que Sí. no se esperaba nada y tuvo, no sé, 50 veces, ¿no? Sí, La sí, proyección sí, que sí. se esperaba. Sí, o sea, pones ejemplo, o sea, ese ejemplo es bueno, o sea, ejemplos como La Bruja de Blair, ¿no? Que no tengo el dato claro, pero costó creo que $15,000 filmarla y recaudó millones, Sí. ¿no? Entonces, pues de pronto es justo como, o sea, ese tipo de como, ¿cómo se llama esta película de Robert Rodríguez? Como El Mariachi, como Desperado, ¿no? De Antonio Banderas, Sí, sí, que sí. igual se gastó $14,000 en hacerla, güey, ¿no? Él hacía de cine B y pasó a ser cine A, ¿no? Y le fue brutal, ¿no? Y creo yo que el éxito de las películas es no gastar dinero a lo tonto, sino que el dinero existe en pantalla y buscar que exista una posibilidad de retorno de acuerdo a lo que está invertido. Si es dinero del gobierno, o sea, si es estímulo gubernamental, lo que pasaba es que toda la ganancia era para los productores, para los dueños. Entonces, durante muchos años hubo muchos productores que hicieron muy buen dinero porque producían 3 películas. Cuando se pusieron de moda todas las comedias, ¿no? Después de Los Nobles, que se pusieron de moda todas las comedias en el cine nacional, de pronto hacían 3 películas al año, un productor, en la que costaban las películas 20 millones de pesos o 30 millones de pesos con estímulo gubernamental. Ellos realmente habían desembolsado o habían puesto en especie el 20% de esos 20 millones en especie muchas veces, y cuando salía a cines, ¿no? Como qué culpa tiene el niño, creo que por ahí también es una de estas películas que monetizó creo que 90 millones, no sé si fue esa o no me acuerdo si fue esa, pero de pronto 90 millones de pesos, que son 90 millones de pesos que se dividen entre la exhibidora, que es el cine, la distribuidora, que es la empresa que distribuye la película, y los productores. O
sea, pero los productores no pusieron dinero de su bolsa, era estímulo gubernamental. Entonces, ese nivel de rentabilidad con 3 películas al año, pues haz las cuentas, ¿no? O sea, sale bastante bien el 30% de 90 millones, ¿no? Sí, O sea, no, una locura. y eso ahora ha cambiado porque los dueños de las películas ahora son los estudios. Ok. Netflix, Amazon Prime, Max, ¿no? Que era antes HBO, ahora Max, Max, exacto. ¿no? Entonces, pues ahora cambia el esquema de negocios porque el dinero, la utilidad ya no es para un particular. Ok, pues sí, o sea, y bueno, sí, y más como dices en México, ¿no? Que también es un poquito diferente. Y fíjate, hablando un poquito como de la administración de recursos en una película y justo de la utilidad, ¿qué lecciones que hayas aprendido en la industria del cine has podido aplicar como a tu vida personal, ¿no? O sea, cómo se administran los recursos en la filmación de una película, pues lo empecé a poner a prueba en mi casa, no lo sé, o sea, ¿qué tip te has llevado a casa que te haya servido? Tal cual, ¿eh? O sea, creo que le acabas de dar al clavo. En México, desde mi punto de vista, no existe una educación financiera en casa. O sea, somos muy carentes en ese sector. O sea, en casa no te enseñan a administrarte, en la escuela menos, ¿no? O sea, creo yo que debería ser una materia mandatoria desde primaria, el que te empiecen a enseñar una relación sana con el dinero, pero no existe. Yo aprendí a tener una relación con el dinero a través de mi trabajo, o sea, porque pues de pronto, si bien es una industria que paga bien, y lo pongo entre comillas, porque demanda mucho tiempo. Entonces, por eso digo, paga bien, porque pues sí, de pronto son cifras grandes, pero es mucho tiempo invertido, no son las 40 horas que pasa un trabajador de oficina a la semana. De pronto yo hago 40 horas en solo 2 días, Sí, 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 sí. ¿no? Cuando estás filmando publicidad, ¿no? Entonces, cuando lo divides entre la suma de dinero, pues no resulta tan aparatosa, ¿no? Entonces, de pronto en las películas, en los comerciales, en el momento que yo me involucro como productor hace unos 11 años que empiezo a producir publicidad, empiezo a involucrarme con los Excel, empiezo a involucrarme con un presupuestos, con reportes de gastos, con toda esta parte, y empiezo a entender que si así me funciona el trabajo, podría así funcionarme la vida. ¿Y sí? Y No. empiezo a traer un poco esa parte hacia la vida personal. Es difícil, porque al no tener una educación sobre eso, pues es difícil ser disciplinado, ¿no? O sea, creo que eso es como lo más complicado, el ser disciplinado con el hábito de hacer tu Excel, de hacer tus tablas, de reportar tus gastos, porque de pronto, o sea, no te vas a mentir a ti mismo, pero sientes que si no lo reportas, no lo ves, ¿no? O sea, o al menos así funciona mi cabeza, ¿no? Entonces, pues creo que lo más complicado ha sido como esa disciplina de ponerlo en práctica, pero sí, sin duda mi trabajo, porque puntualmente lo que yo hago es justo la administración, optimización y economización de los recursos, ¿no? Ya sean humanos o monetarios o materiales, ¿no? Entonces, pues sí me di cuenta que si lo estaba haciendo en mi trabajo, ¿por qué no lo aplicaba en mi vida? Y ciertamente en el momento que lo empecé a hacer, precariamente, vi una mejoría inmediata, ¿no? O sea, en el momento en el que empiezas a contabilizar tus gastos, empiezas a darte cuenta de dónde estás teniendo fuga de dinero, güey. Y es lo mismo que pasa en las películas, te empiezas a dar cuenta que el tener a una persona que le estás dando de comer o estás pidiendo 5 comidas extras todos los días, estás retomando lo que hablamos hace rato, estás perdiendo una buena cantidad de dinero. Sí. Y es donde te das cuenta pues de esas fugas de dinero, que es el Oxxo, hablando de manera personal, es una ida al Oxxo en el que te compras papas y te compras esto y te gastas 300 pesos 3 veces a la semana, ¿no? Entonces cuando sacas cuentas te gastaste, o sea, 3,600 pesos o 4,000 pesos al mes, güey, de Oxxos. De unas sabritas, ¿no? Exactamente, Que se te ¿no? antojaron. Oye, y justo, muy hilado a eso, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a alguien que inicia en la industria del cine? Hablando obviamente de que falta mucha educación financiera, hablando que es una industria retadora, que como decías, puedes tener un proyecto y de pronto nada, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que va iniciando en la industria del cine para tener una buena administración de finanzas personales? Creo que apuntas así, o sea, acabas de apuntar hacia un lugar muy importante, porque pues sí o sea, vivimos todos los que nos dedicamos de manera freelance a la industria audiovisual, que no pertenecemos a ninguna empresa o no estás en ninguna nómina, dependes de trabajar, o sea, si no trabajas no generas, ¿no? Pero muchas veces de pronto la gente trabaja, te cae tu pago gigante
y dices, ah, pues está increíble, pero de pronto, como bien lo dices, te queda, o sea, estás sin trabajo tal vez un mes después y no generaste durante un mes. Y entonces ese dinero no es que se haya diluido, no es que nada más se diluya entre los días que trabajaste, se diluye entre los días que no trabajaste. Correcto. Que es lo que muchas veces nadie te dice, nadie te explica y no lo entiendes hasta que te pasa, hasta que de pronto dices, híjole, pero si yo tenía, no manches, cobré muy bien ese proyecto, ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó? Que tú no administraste, esa es la palabra, no administraste, no bajaste tu ritmo de vida, seguiste igual a pesar de no estar generando y no hiciste nada, ni las manos metiste, pero no metiste las manos porque probablemente no llevas ni un control de eso, ¿no? Okay. O sea, creo yo que el mejor consejo es administra, disciplina en todo en la vida, pero con flexibilidad. O sea, porque la disciplina así acartonada lo único que te va a generar es ansiedad. Sí. Disciplina con flexibilidad, siempre procurando tu bienestar. Y tu bienestar va a estar ahí en las decisiones complicadas. Entonces tienes que escoger en qué momento quieres tomar la decisión complicada. Si antes o después. Va a ser complicado en cualquier momento, ¿no? Es como con la comida. Puedes decidir hacer dieta después o puedes decidir comer bien siempre, ¿no? Puedes decidir ser administrado con tu dinero o puedes decidir pues tener que pagar las consecuencias. Vas a tener que tomar va a ser un hard time en algún punto, antes o después, escoge. Hay una frase en inglés que dicen choose your heart, escoge en donde quieres que sea difícil, antes o después. Ok, sí, creo que es un gran tip, ¿no? Y no solamente para la industria del cine, sino para cualquier industria que tenga freelance o gente que no reciba constante o que no esté en nómina, pues, sí, ¿no? O sea, es pues súper útil. Vamos ya para terminar, ¿no? La sección de preguntas rápidas. Aquí son unas preguntitas donde quizás responde lo primero que te venga a la mente, ¿no? No tiene que ser largo, puede ser corto. Como 100 mexicanos dijeron. Ándale, sí. ¿Cuántas personas dijeron eso? Exacto, preguntas rápidas. Lo primero es, ¿cuál es tu herramienta favorita para administrar tus recursos en finanzas? O sea, Excel, 100%. Vale. ¿Cómo decides en qué invertir tu dinero? Fíjate que estoy aprendiendo. Okay. Estoy aprendiendo a invertir. Tengo un gran amigo que justo a eso se dedica y estoy apenas aprendiendo a invertir. Como regreso a lo que hablamos hace rato, no existe una cultura financiera en México. Nadie te dice que la clave de generar no está en trabajar, sino en invertir. Correcto. No te lo dicen, no tienes que aprender. Y a golpes, ¿no? Ese hard time. ¿Qué porcentaje de los ingresos le recomiendas a quien sea que destinen al ahorro? Pues yo pensaría, o sea, que un 30%, o sea, que seamos exigentes con el ahorro. De pronto lo dejamos de lado y cuando te hace falta dices, híjole, y pude haber de aquí, y pude haber hecho de acá, y pude haber hecho de acá, y regreso a lo mismo. Escoge en donde quieres que sea difícil. En el pude haber hecho de aquí o saco mi 30% y no lo tengo, está ahí. Y si lo necesito, ahí está ahorrado, pero está ahí, no lo toco. Ni porque la fiesta esté buenísima. Sí, ¿no? La parte más difícil. O sea, ¿qué consejo le darías a una persona que empieza a trabajar? No en tu industria, o sea, un empleado, quien sea. ¿Qué consejo le darías tomando en cuenta los años que tú ya tienes trabajando para administrar sus finanzas correctamente? Ok, esto lo aprendí recién. No hay ningún trabajo que valga sacrificar tu bienestar. Okay. No hay ninguno. Pero sí tienes que hacer sacrificios en la vida y por eso ahí viene lo que te decía, la disciplina. Entre más disciplinado seas con tu trabajo y con tus prácticas, esos sacrificios te van a costar menos sacrificio, te van a impactar un poco menos porque los tienes contemplados, porque estás acatando lo que tú mismo, los acuerdos que tú hiciste contigo. Entonces creo yo que pues, uno de los consejos más importantes es ser disciplinado, ponte la camiseta, pero no por la empresa, por ti, no por ellos, a ellos no les importas, por ti. Ponte la camiseta por ti, por tu bienestar, por tu futuro, por crecer, por hacer bien, porque la gente diga, ese güey es buenísimo, porque tú crezcas de esa forma. Creo yo que todo está dentro, nada está afuera. Afuera las empresas pocas veces te van a cuidar, pocas veces van a velar por tu bienestar, son pocas las empresas que lo hacen, van a velar por tu bienestar. Entonces si tú no lo haces y tú cedes ante esa presión de no puedo perder mi ingreso, vas a quebrar, ¿no? En algún momento. Entonces creo yo que siempre anteponer tu bienestar personal sobre cualquier cosa. Ok.
Y la última, y esta es en toda la extensión de la palabra, no necesariamente una inversión como tal, ¿cuál ha sido la mejor inversión que hayas hecho en toda tu vida? Otra vez, en toda la extensión de la palabra. No tiene que ser monetaria, puede ser educación, no lo sé. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión hasta hoy? Mira, la respuesta más fácil era, y la primera que se me vino a la cabeza era dedicarle tanto tiempo a mi trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es algo que amo, es algo en lo que me considero bueno, ¿no? Es algo que sé hacer, pero esa es la respuesta fácil, ¿no? Regreso a lo mismo, a lo que hablaba hace rato, al consejo que les daba. No todo está ahí en el trabajo, hay que hacer un balance. El éxito no está en tener un puestazo y que te paguen un chingo. El éxito no está ahí. El éxito está en muchas más aristas, como tu bienestar, tus relaciones sociales, tu vida, tu salud mental, tu ingreso, que se convierte en un 30%, pero en un 90%. Esa no es la clave, ese no es el éxito, creo yo. El éxito está en vivir una vida plena, sin preocupaciones. Las preocupaciones ahí van a estar, son inherentes, pero sin preocupaciones adicionales, que de pronto muchas veces el ambicionar el dinero como una ambición genera preocupaciones adicionales. Cuando inviertes, cuando lo trabajas de manera responsable, encuentras una forma de vida y una relación mucho más sana para con el dinero, ¿no? O sea, no le puedes poner un altar al dinero. No le podemos poner un altar al dinero. Entonces, hablando quizás como de la mejor inversión que he hecho en mi vida es entender que tengo que tener una vida personal y una calidad de vida por encima de mi trabajo. Eso yo creo que ha sido mi mejor inversión, el tomarme el tiempo para buscar y el tomarme el hábito de cambiar mi forma de vida para tener un bienestar personal por encima de cualquier otra cosa. Buenísimo. Ya por último, ¿cuál es el proyecto que más te entusiasma en los siguientes meses? Y una recomendación que les puedas dar, digo, ya nos dijiste la del El Guardián de las Monarcas, ¿alguna otra recomendación? ¿No? Con esos 2 puntos cerramos. Va. Pues con el mismo director con el que hice El Guardián de las Monarcas, posterior a eso hicimos una película de las Islas Marías y me entusiasma mucho que estamos preparando 2 ideas más para futuro, ¿no? Entonces no puedo hablar mucho más del tema, pero estamos preparando 2 ideas más y me entusiasma mucho porque estoy mucho más involucrado en la parte creativa, algo que pocas veces hago, pero me entusiasma el involucrarme un poco más en la parte creativa, ¿no? Es un terreno medio desconocido para mí porque yo no lo camino frecuentemente, yo me encargo de la parte más técnica, entonces me tiene bastante motivado y emocionado esa parte. Y por otro lado, pues en Netflix échense El Guardián de las Monarcas, échense El Wow, en Max vean Viajeros, y pues nada, consuman mucho cine y cuando vean una producción en la calle no se quejen. Les gusta ir al cine, les gusta ver la tele, les gusta ver películas, no se quejen. Todos estamos trabajando. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, un placer.